eh, el objetivo del día de hoy, o los objetivos del día de hoy, es que todos confrontamos y discutamos, inclusive, que eso es lo que a mí me encantaría, que ustedes discutan al final, que tengan dudas al final, respecto a qué características biológicas, culturales y del individuo definen la sexualidad y las respuestas que la sexualidad tiene con el ser humano. Ahora, a nosotros nos tiene que quedar claro que el sexo y las características sexuales, tanto primarias como secundarias, no son características rígidas. Es más, nosotros como seres humanos permanecemos durante un periodo importante de nuestro desarrollo embrionario como seres que no son ni varones ni mujeres, por lo menos en lo que son órganos sexuales y gametos, porque en ese momento todavía no se da una diferenciación. Es más, hasta las 7 y las 9 semanas compartimos características fenotípicas comunes, tanto hombres como mujeres, en lo que son los órganos sexuales externos, digamos, en los órganos sexuales que las personas asocian directamente a la asignación social de lo que son los géneros. Entonces, vean, por ejemplo, para que ustedes vean. Perdón. Entonces, lo que nosotros consideramos, lo que vendría siendo el glande, ¿verdad? O el tubérculo genital, que es como nosotros lo llamamos, que luego se desarrolla en el palo, ¿está bien? Es lo mismo el glande del pene que el glande que posteriormente se va a convertir en el clítoris. Comparten evolutivamente y comparten biológicamente el mismo origen. Lo que serían las crestas genitales y lo que formaría luego el escroto y los labios mayores comparten también un origen biológico idéntico. ¿Está bien? La fusión de estas y el cierre de la línea media del derrape se debe a la presencia de hormonas masculinas. No obstante, cuando lo que sea la presencia de hormonas femeninas se separan y permiten la formación ya del introito vaginal, que esas son cosas que son que nos empiezan a diferenciar, ya sea como varones o como mujeres. No obstante, y eso se tiene que quedar claro, la determinación del sexo y el género no es una cosa lineal, no es rojo y azul, no es hombre y mujer, y la población que no cabe dentro de esas categorías oscila entre un 1 hasta un 3% dependiendo de cómo lo definamos, y a estas personas se les conoce como personas intersexuales. Entonces, desde el punto de vista biológico, inclusive, la biología de la sexualidad del ser humano es una biología de características diversas, de características dentro de un espectro. ¿Está bien? Entonces, lo que ya todos saben, o los que ya todos les han enseñado en la escuela, es que primero que todo hay un sexo genético, ¿verdad? El sexo XX y el sexo XY. Esto es así en la mayoría de los casos, pero no siempre. Existen excepciones para el caso en los cuales un sexo genético XX se manifiesta como un varón y un sexo XY se manifiesta como fenotípicamente como una mujer. El sexo genético es el responsable de dar origen al sexo gonadal, que es básicamente qué órgano gonadal tiene usted, ya sea testículos u ovarios. Los testículos o los ovarios producen diferentes grupos de hormonas que van a llevar a la diferenciación sexual, tanto de los genitales externos como del cerebro. Nuestro cerebro también es un órgano sexual, es más, es probablemente uno de nuestros órganos sexuales más importantes, porque el concepto mismo de sexo y de género existe dentro de sus cerebros, y las manifestaciones que ustedes producen de lo que ustedes consideran, ya sea varón o mujer, está aquí. La producción hormonal de esto durante el desarrollo embrionario y durante la pubertad es lo que produce estas diferencias. Y dependiendo de la interacción entre esta biología y el sexo que se le asigna al niño al nacer con respecto a los genitales externos, es que se genera la identidad de género. Entonces aquí vamos a hablar de género. Bueno, aquí seguimos otra imagen para representar lo mismo, pero ya a nivel interno. Las gónadas, ¿okay?, que se diferencian en testículos
o en ovarios, aquí en rosado, para que quede bien claro y para representar que son lo mismo, están en el mismo lugar en el niño en las primeras etapas de desarrollo. Inclusive existen niños que permanecen con los testículos, por ejemplo, adentro de la cavidad abdominal, y niñas a las cuales el ovario se les desplaza hasta la cavidad inguinal, en un camino de descenso hacia lo que vendrían a ser los testículos, donde los testículos están ubicados. Las trompas, que son responsables de crear la próstata y de crear los conductos deferentes, permanecen en la mujer como residuos. Y lo que serían los ovarios y lo que vendrían a ser las trompas y el útero permanece también como residuos en el varón, cerca de donde estarían los testículos. Entonces nosotros también tenemos órganos residuales que guardan la evidencia de que fuimos en algún momento un organismo no diferenciado. Ahora sí, hablemos de género. Entonces, ¿qué es el género? El género es en realidad lo que la sociedad o lo que nosotros como grupo definimos que es un hombre o una mujer, lo que usted espera de un hombre y lo que usted espera de una mujer. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de género, hablamos de feminidades y de masculinidades. ¿Ok? Lo que es femenino y lo que es masculino es algo que sí tiene una base biológica. Digamos, por ejemplo, los varones son más comúnmente tienen más masa muscular, y las féminas, por ejemplo, tienen más grasa acumulada. ¿Está bien? Estas son feminidades y masculinidades que se basan en las características biológicas. No obstante, también existe algo que vamos a llamar estratificación de género. La estratificación de género es el hecho de que cuando vos naces varón, por así decirlo, se te asigna como tal y se te designa una casilla en la cual te deben de gustar los deportes y hacer actividades de fuerza. Entonces vos tenés una característica biológica que es exacerbada por un ambiente social. ¿Está bien? Si sos mujer, entonces, por ejemplo, se te puede asignar desde niña ciertas labores de cuidado, entrenarte en labores de cuidado de la casa, de cuidado de vos misma, de cuidado de los recién nacidos, por ejemplo, y eso exacerbar características biológicas. Y esto es una parte muy importante en cuanto a la sexología, porque no todo lo que es diferencia entre un género y otro son diferencias que se basen en la biología. Muchas de estas diferencias son diferencias de características sociales. Por ejemplo, eso es una Venus del Paleolítico. De las primeras muestras de arte del ser humano son esas Venus que se encuentran durante todo el Paleolítico, talladas en madera, en hueso y en piedra, que caracterizan a mujeres que son muy voluminosas, mujeres con pechos grandes, con caderas grandes, y una de las hipótesis principales es que responden a que los primeros humanos eran estructuras matriarcales, que consideraban a la mujer como una divinidad porque eran capaces de dar vida y que adoraban y en cierta forma admiraban esas características femeninas. ¿Okay? Y que luego las representaciones de la belleza femenina y de las características femeninas que tenemos en la realidad responden a la forma en la que nosotros vemos la realidad como sociedad, no a la realidad biológica de la mujer. Esto es la estratificación de género, es la interacción que hay entre el género que se asigna y cómo se va desarrollando la persona con respecto a eso. Entonces, una vez que ya sabemos qué es el género, ¿verdad? Vamos a hablar qué es la expresión de género versus la identidad de género. Entonces, la expresión de género es como la sociedad espera que se exprese el género masculino o como la sociedad espera que se exprese el género femenino. Por ponerte un ejemplo, antes de 1940, el color rosado era comúnmente asignado dentro de nuestra sociedad occidental, a los varones. Y el color celeste era asociado a las mujeres. No obstante, se empezó una campaña de marketing y esto se cambió. De manera que ahora nosotros asociamos el rosado a las mujeres y el celeste a los varones. Esto es una expresión de género. No obstante, el género también importa dentro de la salud mental del ser humano, porque la persona también se identifica, digamos, ser hombre o ser mujer no es algo malo, ni es algo ni es una casilla a la que vamos a rehuir. Es una casilla que existe y que la persona expresa dentro de su identidad. Y algo que nos tiene también que quedar muy claro es que la masculinidad y la feminidad social no son realistas. Ninguna persona, ningún varón es como tiene que ser el varón que se expresa en
en el deseo colectivo de la sociedad, y ninguna mujer es como lo expresa tampoco el deseo colectivo de la sociedad. Nosotros somos individuos reales que comúnmente tenemos características un toque más fluidas, y eso en sí es la identidad de género, ¿verdad? Una persona que tiene una identidad de género que está de acuerdo con la expresión de género que la sociedad espera de él, es una persona que se llama cisgénero, o sea que está en la misma línea. ¿Okay? Una persona que tiene una identidad de género que es diferente a la expresión de género que la sociedad espera de él, es una persona que se conoce como una persona transgénero. Aquí en este caso tenemos, no sé si alguno habrá visto la película de La chica danesa, es una de las primeras personas trans en transicionar quirúrgicamente, porque las personas trans no son una novedad, eso nos tiene que quedar claro, las personas trans sí existen en la sociedad desde antes y siempre han existido y se han manifestado en múltiples culturas, pero en la cultura europea ella es una de las primeras, una famosa pintora danesa que transicionó quirúrgicamente y que luego murió en una de las intervenciones quirúrgicas que se realizó para colocarse un útero. Con permiso, no. Okay. Entonces, una vez que ya sabemos esto, entonces vamos a hablar de qué es la sexualidad, porque ya hablamos de qué es sexo, ya hablamos de qué es género, ya hablamos de qué es expresión de género, ya hablamos de qué es la identidad de género, que es una persona cisgénero, que es una persona transgénero, y ahora vamos a hablar de qué es la sexualidad. Entonces la sexualidad, curiosamente, tiene toda una implicación muy curiosa porque la sexualidad es al mismo tiempo relación y placer y también tiene su área reproductiva. No obstante, el ser humano, o por lo menos nosotros como sociedad actual, rompimos esta relación de la sexualidad con la reproducción. Bueno, no la rompimos, pero aumentamos la brecha. Allá por los años 60 cuando se inició la terapia con anticonceptivos orales, lo cual permitió que la persona separara el placer de la sexualidad del aspecto reproductivo de la sexualidad, ¿saben? Entonces, la sexualidad podríamos definirla como todas las características humanas que giran o se relacionan con respecto al sexo, al placer y a la reproducción, ¿está bien? Ahora sí, tiene que darnos súper claro que la sexualidad y la atracción son un continuo, dinámico y difícil de estudiar. ¿Y por qué es esto difícil de estudiar? Bueno, pues vamos a hablar de la escala de 15, perdón. Y de por qué, primero que todo, esto fue un parteaguas en la historia de los estudios de la sexología y también por qué aún al día de hoy sigue siendo algo difícil de explicar y algo difícil de estudiar. Entonces, lo que Kinsey hizo fue estudiar los comportamientos sexuales de muchísimos estadounidenses, preguntándoles a qué edad tenían relaciones sexuales, si las tenían dentro o fuera del matrimonio, si habían sentido atracción por personas de el otro género, si habían sentido atracción por personas de su mismo género y si habían ejecutado acciones o si habían llevado más allá de esta atracción, si habían mantenido relaciones sexuales coitales con estas personas, ¿saben? Y entonces él propone una escala que es la escala de 15, que es una escala que propone que el ser humano puede ser completamente heterosexual, ¿verdad? Que es lo que ya ustedes conocen, que es una persona que se siente atraída por el otro género, completamente homosexual, que es una persona que se encuentra atraída por su mismo género, y una escala de variables en el medio. También existen las personas que no se consideran atraídas por ningún género y las personas bisexuales que se encuentran atraídas por ambos géneros. También existen cosas muchísimo muy dinámicas que son personas que se encuentran atraídas por cualquier persona. Y también nos tiene que quedar claro que eso es un continuo dinámico, o sea, una persona no tiene por qué sentir los mismos niveles de atracción siempre por el género X o por género Y. Además de que es difícil de estudiar, y aquí es donde vamos a hacer algo muy importante y también lo vamos a repasar más adelante, que es que cuando usted pregunta preguntas de sexualidad, la gente tiende a sentirse o aburrida o cohibida, digamos, a las personas les da vergüenza hablar de sexo, o del todo no responden. Entonces esto crea una barrera para el estudio de esta materia. ¿Ok? Entonces empezamos a hablar ya de lo que son las conductas sexuales. Las conductas sexuales pues son todas las conductas que giran alrededor del sexo y estas varían con respecto a la sociedad en la cual está inmiscuida la persona.
Y eso es súper importante de declarar. Por ejemplo, nuestra sociedad, que es una sociedad que deriva muchos sus valores de unos valores judeocristianos europeos, es una sociedad que tiene una relación más que todo tabú con el sexo, una relación al mismo tiempo de necesidad, porque toda sociedad necesita de las relaciones sexuales para establecer relaciones y para generar nuevos individuos, pero al mismo tiempo una sensación de culpa, porque el sexo es visto como algo malo. Esto no es algo universal para las sociedades humanas. Existen sociedades humanas, por ejemplo, en ciertos países de Asia, inclusive en nuestros países antes precolombinamente, que veían el sexo como una parte sagrada de la relación humana e inclusive lo elevaban a la característica de divinidad. Y nosotros lo podemos ver esto inclusive dentro de la Biblia, ¿verdad? Y inclusive dentro también dentro de otros libros sagrados, como el Kama Sutra o dentro de otras religiones, ¿saben? Entonces vamos a tratar de explicar más o menos cómo va esto. Entonces, la biología es algo súper importante, ¿saben? Para nosotros y para todos ustedes, e influye en el individuo, ¿saben? Yo soy un individuo, ustedes son un individuo, ustedes están allá recibiendo esta clase, yo estoy aquí, y la biología de cada uno de nosotros influye de manera directa en cómo nos relacionamos. No obstante, ustedes y yo y todos nosotros estamos en un ambiente común al que vamos a llamar cultura. ¿Está bien? ¿Qué sería esto? ¿Está bien? La biología de ustedes es distinta a la mía, pero nosotros compartimos un lenguaje común al cual vamos a ejemplificar con estas líneas verdes. Ustedes en realidad a mí no me conocen y no saben un montón de cosas de mí y ustedes tampoco se conocen tanto entre ustedes. Para poder comunicarnos nosotros utilizamos el lenguaje y utilizamos el conocimiento acumulado de todos los otros seres humanos. A este conocimiento acumulado de todos los otros seres humanos le llamamos cultura. A la forma en la que nos expresamos a través del arte, a través de las películas, a través del cine, de la televisión, de TikTok, de YouTube, de Facebook, de Instagram, le llamamos cultura. Y esto está inmiscuido, está influenciado por dos fuerzas muy importantes que forman parte importante de la creación de la identidad cultural de las sociedades desde tiempos inmemoriales, que son la religión, que es lo que básicamente los mitos o las creencias que se transmiten dentro de una cultura, de lo que consideras sagrado, y más recientemente, o bueno, desde siempre en realidad, lo que sería la ciencia o la creación de conocimiento. ¿Está bien? Aquí tiene que quedarles claro a ustedes que la ciencia es una forma de acumular conocimiento basado en lo que nosotros llamamos método científico, pero que esta separación que nosotros hacemos entre religión y ciencia es una separación realmente nueva, ¿ok? Dentro de la cultura islámica, y cuando se dio todo el boom del alumbramiento islámico, de cuando ellos hicieron grandes aportes a la matemática y al arte, esto se dio dentro de institutos religiosos que desarrollaron esta ciencia. Cuando las universidades iniciaron como edificios y como instituciones de características religiosas. Luego, más adelante, nosotros hacemos una separación, un cisma entre ciencia y religión y empieza a haber estas dinámicas tan complejas que es en las que nosotros nos encontramos inmiscuidos en el día a día actualmente. Para ponerles un ejemplo, ¿verdad? Esta es una escultura de aquí, de Costa Rica, Panamá, si no me equivoco. Es el grupo al que presenta, a la colección a la que presenta. En este momento esta escultura no está en Costa Rica, está en Estados Unidos, pero es una escultura que representa una relación sexual entre dos individuos. Y aquí no sé si puedo hacer una pregunta, pero ¿ustedes consideran que esos son individuos gays? ¿Jóvenes? ¿Alguno? ¿Cualquiera? Por favor. Dicen que sí. Dicen que sí. Pues yo les diría que no podemos saber. Ojo, no podemos saber porque ustedes no saben nada de esta cultura. Nosotros perdimos a esta cultura. Nuestra cultura la absorbió y la aniquiló. Entonces, nosotros no sabemos. Muchos hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, por ejemplo, lo hacen dentro de un ambiente de obligación o de lesión, por ejemplo, dentro de los ambientes carcelarios. La concepto de sexualidad gay que nosotros tenemos ahora es un concepto muy de nosotros. Por ejemplo, los griegos tenían ciertas relaciones que ahorita clasificaríamos como relaciones gays, pero que yo preferiría usar la palabra homosexual,
en la cual un hombre mayor tutelaba a un hombre menor, mantenían relaciones sexuales penetrativas, pero posteriormente este hombre se casaba y el menor también, ¿saben? Con una mujer y mantenían otro tipo de relaciones. El concepto de homosexualidad o heterosexualidad depende y varía con respecto a la sociedad en la cual usted lo está viendo, con respecto a la realidad que le construye a usted este concepto. Ok, entonces vean, ese es un cómic y yo sé que suena como extrañísimo que les hable de cómics, pero créanme, les va a servir y así tal vez se me despiertan un poquito. Este, este, este cómic se llama Prometea y introduce un concepto muy importante del que vamos a hablar ahorita, que es el hecho de que los humanos construimos una realidad entre todos. Nosotros nos hablamos y construimos la realidad cuando nos estamos hablando. No estoy diciendo, por ejemplo, que el concepto, como ya dije, de hombre o mujer no existe, sino que lo que nosotros colocamos dentro del cajón de hombre o mujer es lo que el lenguaje nos ha enseñado a colocar dentro del cajón de hombre o mujer. Lo que el lenguaje nos ha enseñado a colocar, por ejemplo, dentro del cajón de padre o madre. Lo que la sociedad nos ha enseñado, lo que nosotros mismos hemos hecho en el lenguaje para considerar que un buen papá o una buena mamá, un buen varón, una buena mujer, una buena niña, un buen niño hace. Y ojo, que esto forma parte de los procesos educativos de todos nosotros. A nosotros se nos enseña, por ejemplo, que una buena niña se sienta con las piernas cruzadas, que una buena mujer sonríe bastante, que un buen varón no expresa sus emociones, que un buen varón aguanta el dolor de una manera estoica sin quejarse por nada. Eso es parte de lo que nosotros estamos creando, ¿ok? Y de lo que tienen que entender a la hora de entender la sexualidad humana. Entonces aquí vamos, y esto es basado en el libro de ustedes. ¿Qué es lo que es un aprendizaje social? Porque nosotros somos un monito bastante torpe. Piénsenlo biológicamente hablando, nosotros somos un mono bastante, nos moriríamos en media hora en el ambiente natural. No tenemos garras, no somos particularmente veloces, no tenemos colmillos, estamos prácticamente desnudos. La verdadera fortaleza del ser humano es su fortaleza de comunicarse y de crear sociedades. Sociedades que dependen del sexo y de la sexualidad para mantenerse en el tiempo. Entonces, nosotros ya no tenemos tanto, o ya no implica tanto para nosotros biológicamente, socialmente hablando, la religión perdió cierto capacidad de cohesión y de contar el relato social. Ahora nosotros usamos otras cosas como TikTok, o Facebook, o Instagram, o Netflix, HBO, o la tele, o la radio. Y entonces esto lo que propone es que el aprendizaje social ahora sea a través de los medios que proporcionan los modelos de rol que nosotros imitamos, los modelos de rol de lo que nosotros consideramos que es aspirable, de lo que nosotros consideramos que es un buen hombre, una buena mujer y a los que tenemos que aspirar. Estos modelos de aprendizaje se dan dentro de la etnia o dentro del grupo étnico al que nosotros pertenecemos. Y aquí vamos a hablar de otra cosa, que es el etnocentrismo, que es el hecho de que ustedes y yo interpretamos la realidad considerando que la raza y la etnia a la que nosotros pertenecemos es la etnia, el grupo étnico es como superior. No es lo que estoy diciendo, pero sigamos, nosotros lo consideramos como el más normal. Ojo que esa es una palabra que casi que tendríamos que erradicar cuando estamos hablando de sexualidad. Porque, como lo vimos en el ejemplo anterior, usted realmente no sabe qué es lo normal. Por ejemplo, existen tribus en China en las cuales se da una estructura matriarcal. Las mujeres no se casan, las mujeres permanecen dentro de su escultura, los hombres las visitan en sus cuartos. Si tienen un hijo, el hijo es de ellas. Los hombres pueden seguirlas visitando y todo lo demás, y no se juzga a la mujer por mantener ese tipo de relaciones. ¿Está bien? Se considera que es lo normal dentro de este grupo. Y viéndolo bien, también no podríamos considerarlo normal nosotros, digamos, no es algo que se podría considerar normal. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la homosexualidad, con la transexualidad. Hay muchos grupos que ya antes de nosotros desarrollaron sociedades étnicas en las cuales esto se veía de manera normal o se veían de maneras no tabús.
¿Está bien? Ahora, aquí hay uno muy interesante de hablar, que es que de lo que se habla y de lo que no se habla es igual de importante. ¿Ok? Lo que un medio de comunicación o lo que un grupo de poder o un grupo de personas considera que es importante es tan importante como lo que un grupo considera que no es importante. Ustedes se recordarán, o bueno, tal vez ustedes son muy jóvenes, pero hace unos años el tema del acoso sexual era un tema que en realidad no le importaba a nadie. Un tema que pasaba por alto. Por ejemplo, Kennedy era una persona que nosotros consideramos un relativamente buen presidente de los Estados Unidos y que fue y se estuvo involucrado en muchos casos de lo que ahora podríamos considerar como abuso de poder y como abuso sexual. Luego esto se desarrolló con Clinton y como los medios de comunicación hablaron y había un estado mayor de conciencia, cambió. Y esto lleva a movimientos, como por ejemplo, como el que actualmente estamos con el de Me Too, en el cual las personas sobrevivientes, las personas que se enfrentaron a situaciones de acoso sexual, hablan, se les da la voz, y la voz de lo que antes no se hablaba pasa a ser una voz importante que forma parte de la discusión de lo que es el colectivo en la cultura. Entonces, aquí es donde pasamos a hablar lo de la cultivación, que es lo que cuando algo se habla mucho, cuando algo se discute en los medios de comunicación masiva, pasa a ser algo de lo cual queremos hablar. Y al mismo tiempo también tenemos que hablar a lo que es el establecimiento de la agenda. La agenda cultural de las empresas, o suya o mía, es una agenda que responde a intereses subjetivos míos e intereses subjetivos de las otras personas. Entonces, es importante que se discutan las historias que cubren y las historias que no se cubren. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Me están siguiendo? Bueno, Sí, sí. dentro de los temas que también teníamos para cubrir hoy es el tema de las parafilias. Entonces, voy a hablar con respecto a un libro de medicina que se llama el DSM-5, que es una clasificación y tipificación de las patologías psicológicas y psiquiátricas del ser humano. Y en los temas de parafilia son los temas en los cuales nosotros consideramos que la representación de la sexualidad humana se salió de lo que se considera sano. Ojo, no normal, sano. Porque lo que consideramos normal tiene que responder a ciertos criterios que son un poco menos claros, ¿está bien? Porque algo normal es normal porque es frecuente, o algo normal es normal porque es moral, o algo normal es normal porque es ético, que es parte de las preguntas que se hicieron o que surgieron secundarios al estudio de Kinsey. Entonces, dentro de lo que se consideran parafilias está la pedofilia, el transvestismo, el exhibicionismo, el fetichismo, el voyeurismo, el masoquismo, el floterismo y parafilias especificadas y no especificadas. Y ojo aquí con esto, porque entonces vamos a hablar de otro tema que me gusta más, que es de las tres grandes reglas o de las reglas que definirían cómo vos sabes si algo es una representación normal versus una representación no normal de la sexualidad. Lo primero que tenemos que tener claro es que para que la sexualidad se dé de una manera libre, tiene que ser una sexualidad alegre, digamos, eso tiene que nacer del corazón, tiene que ser algo que usted quiera hacer y que la otra persona quiera hacer o las otras personas quieran hacer. Entonces, lo primero que tiene que haber es consentimiento de todas las partes involucradas. Por ejemplo, aquí tenemos el voyerismo. Entonces, ¿cómo sabe usted que el voyerismo está haciendo algo tóxico o patológico versus un voyerismo que en realidad es una manifestación normal de la sexualidad humana, una manifestación sana de la sexualidad humana? Eso depende del consentimiento. Si vos estás haciendo voyerismo y la otra persona sabe que la están viendo o las otras personas saben que están siendo observadas y han consentido y son mayores de edad y tienen todas sus capacidades neurológicas y psicológicas para consentir, pues perfecto. Entonces, bueno, parafilia es cuando nosotros decimos que la persona tiene una filia o se siente atraído a algo de manera patológica. Filia de atracción y para de alterada. ¿Está bien? Transvestismo es cuando una persona se viste en las ropas de otro género. Exhibicionismo es cuando una persona se exhibe sexualmente, exhibe sus genitales, exhibe sus relaciones sexuales hacia otro grupo de personas. Fetichismo es cuando una persona coloca una carga sexual hacia un objeto. Por ejemplo, no sé si ustedes lo habrán visto o si conocerán. Es como, por ejemplo, cuando las personas se excitan con zapatos o con sostenes,
El voyeurismo es cuando las personas se excitan con ver, con observar, con espiar a otras personas. Masoquismo es cuando la persona deriva placer de recibir dolor o de recibir como una sensación de abuso, ya sea, bueno, no abuso, perdón, esta palabra está mal usada ahí, una sensación de recibir placer de cierta sensación de dominación o de dolor físico o psicológico. El sadismo es cuando la persona recibe placer o se siente excitada sexualmente de producir placer o de producir dolor o dominación sobre otra persona. El froterismo ese es hasta común, lastimosamente, que es cuando la persona recibe placer de frotarse sobre otra persona. Y parafilias especificadas y no especificadas son cajones que usamos en medicina para especificar todo aquello que todavía no tenemos claramente definido, porque la humanidad es muy diversa, como ya les dije. Entonces tiene variedades dentro de eso. Entonces, de consentir las otras personas involucradas, si cada una de las personas tiene la edad suficiente, está en el estado de conciencia apropiado, digamos, que una persona bajo bajo el abuso de sustancias, bajo drogas, bajo alcohol, no es una persona en capacidad de consentir. Si tiene la capacidad intelectual y psicológica, una persona con retardo mental, una persona con ciertas condiciones psicológicas, no es una persona tampoco en capacidad de consentir. Entonces, uno considera que es pues sano. Me explico, no es lo mismo una relación de masoquismo o de dominancia o de dominación entre dos personas que estuvieron de acuerdo en que una persona le cause dolor a otra, azote a otra persona, la ate, por poner un ejemplo, a que usted lo esté haciendo sin el consentimiento de ese ser humano. La funcionalidad responde al hecho de que la persona sea capaz de mantenerse funcional, ya sea dentro de lo social, el trabajo y sus relaciones con las personas, y dentro de la sexualidad, ejerciendo o no ejerciendo esta filia. Por ejemplo, si una persona es incapaz de conseguir excitación o una persona es incapaz de conseguir mantener una relación de pareja, si su pareja no utiliza zapatos tacón de cuero todos los días, esa es una persona que está presentando un problema social secundario a su filia. Por otra parte, si la persona puede conseguir mantener relaciones sexuales y mantener relaciones de trabajo con sus demás compañeros, y de vez en cuando le gusta o le gusta de manera frecuente que su pareja se ponga zapatos de cuero, pues todo bien, no hay ningún problema que esa persona ejerza ese fetichismo. Y por último está el de no lesión. Okay. Particularmente se asocia a lo que sería la comunidad y al grupo de personas que están más que todo en sadomasoquismo, que es que se recomienda o se considera que no son relaciones sexuales 100% sanas si usted causa una lesión permanente en otro ser humano. Lesiones no solo físicas, ¿verdad? Porque existen lesiones psicológicas. Entonces, la sexualidad sana o la sexualidad que nosotros consideramos una sexualidad sana tiene que ser una sexualidad desde la alegría, desde el consentimiento, que se mantenga funcional y que no lesione a los otros seres humanos.